Era el más joven de la casa. Tenía 7 hermanos mayores, todos fuertes, experimentados y entrenados para la guerra. ¿Y David? Bueno, David cuidaba las ovejas. Mientras los demás vestían armaduras, él afinaba el arpa. Mientras la familia se ocupaba de asuntos serios, él hablaba con las nubes, cantaba cánticos a Dios y ahuyentaba a los leones del rebaño con un valor que nadie esperaba de él. Era como si todo el mundo se hubiera olvidado de que existía. Pero Dios no se olvidó. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Allí, en los campos de Belén, entre el olor a lana mojada y el viento cortante, un niño delgado hablaba con el cielo como quien habla con un amigo. Y fue en ese lugar improbable donde la historia comenzó a cambiar. Samuel, el profeta de Dios, apareció en la casa de Jesé con una misión clara: ungir al nuevo rey de Israel, un rey elegido por Dios, no por el pueblo. Jesse, orgulloso, presentó a sus hijos. Uno por uno, todos altos, fuertes, con cara de rey. Pero el aceite de la unción no descendía. Dios veía más allá de las apariencias. Y cuando Samuel pregunta si no hay más hijos, Jesse responde como quien menciona algo irrelevante: hay uno más, está cuidando las ovejas. Llaman a David. Llega con la cara sudada, oliendo a campo y con los ojos vivos. Cuando entra, el profeta lo siente. Es él. Y allí, delante de sus hermanos, que nunca lo hubieran imaginado, David es ungido. El aceite corre por la cabeza del niño y algo cambia. Todavía es pequeño, todavía volverá al campo, pero el cielo ya lo ha llamado por su nombre. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Pasaron los días, los campos quedaron atrás y el corazón de David latía con más fuerza. Su padre le envía a llevar comida a sus hermanos que están en el campamento de guerra. Se supone que es una simple entrega de provisiones, nada más. Pero cuando David llega allí, el ambiente es extraño. Los soldados tiemblan, cuchichean, miran al suelo. Al otro lado del valle, un hombre gigante, casi un muro viviente, desafía a Israel día tras día, burlándose de Dios y del pueblo. Su nombre, Goliat. Su boca era una ametralladora de insultos, y nadie se atrevía a enfrentarse a él. David escucha eso y se rebela por dentro. ¿Cómo pueden dejar que ese filisteo hable así? Él, que ni siquiera era soldado, comienza a preguntar qué le pasará a quien derrote al gigante. Sus hermanos se enfadan, los soldados se ríen, el rey duda, pero David insiste. Y con la audacia de quien ya ha vencido a un león y a un oso solo con sus manos, dice que se enfrentará a Goliat. No por la fama ni por la gloria, sino porque confiaba en un Dios que no mide las fuerzas por el tamaño. En el campo de batalla, el contraste es casi cómico. Por un lado, Goliat, con su brillante armadura y una espada del tamaño de un árbol. En el otro, David, sin armadura, con una honda, 5 piedras lisas y una fe que nadie veía, pero que llenaba todo el valle. La piedra vuela. El ruido seco del impacto es como un trueno en el silencio de los soldados. El gigante cae. El polvo se levanta. El pueblo de Israel grita. David corre, corta la cabeza del enemigo y la levanta como trofeo. El niño invisible ahora era imposible de ignorar. Pero toda victoria conlleva una carga, y la fama de David comienza a crecer rápidamente, más rápido de lo que el ego del rey Saúl puede soportar. Y ahí,
es donde comienza el verdadero conflicto, ya no contra enemigos externos, sino contra la envidia que fermentaba dentro del propio palacio. La música que antes calmaba a Saúl, ahora le molestaba. Cada nota que salía del arpa de David parecía pinchar el orgullo del rey. La multitud cantaba en las calles. Saúl mató a miles, David mató a decenas de miles, y eso le corroía por dentro. El brillo de David comenzó a eclipsar el trono, y lo que era admiración se convirtió en amenaza. Saúl intentó disimularlo, primero con elogios, luego con regalos, y finalmente con un matrimonio concertado, todo parte de un plan. Pero el veneno de la envidia ya lo había contaminado todo. Un día, sin previo aviso, Saúl lanza una lanza contra David en el palacio. Y allí, David se da cuenta, ya no es seguro estar allí. Ese lugar que debería ser de honor se convirtió en una trampa. A partir de ese momento, se convierte en un objetivo, y comienza la huida. David corre por desiertos, cuevas, montañas, duerme en el suelo duro, come lo que encuentra, vive como un hombre perseguido, y aún así, no pierde la fe. Hubo noches en las que durmió escuchando el viento contar los secretos de los árboles y su propio corazón gritar de miedo, pero siguió firme. Había sido ungido por Dios, siempre lo recordaba, aunque el camino no se parecía en nada a lo que había imaginado. Durante ese tiempo tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces, una en la cueva, otra en el campamento, pero no lo hizo. Cortó un trozo del manto del rey como prueba de que podría haberlo hecho y no lo hizo. No tocaré al ungido del Señor, decía. Era como si David estuviera siendo puesto a prueba en la oscuridad, no para demostrar su fuerza, sino su carácter. Y así pasaron los años, un rey paranoico persiguiendo a un hombre que solo quería obedecer a Dios. Hasta que, en uno de los capítulos más tensos de la historia, llega la noticia: Saúl ha muerto. La corona ahora no tiene dueño. Cuando se difundió la noticia de la muerte de Saúl, el pueblo se dividió. Algunos lamentaron, otros respiraron aliviados. David, al contrario de lo que muchos pensaban, lloró, rasgó sus vestiduras, ayunó y escribió un lamento. No celebró, no saltó de alegría. Sabía que no se trataba de subir al trono, sino de cargar con su peso. David no asumió todo el reino de una vez. Primero fue rey solo de Judá durante 7 años, en Hebrón. Mientras tanto, el resto de Israel todavía estaba bajo la influencia de la casa de Saúl. Fue una época de tensión política, traiciones, intentos de acuerdos, guerras internas. Poco a poco, los líderes fueron reconociendo lo que Dios ya había declarado años antes. Y finalmente, David fue ungido rey sobre todo Israel. Ahora sí, el niño de los pastos estaba en el trono, pero su alma seguía siendo la de un siervo. Una de las primeras medidas que tomó David como rey fue conquistar Jerusalén, la ciudad fortaleza de los jebuseos. Nadie había conseguido entrar allí antes, pero David entra, y allí establece la nueva capital. No era solo una decisión estratégica, era simbólica. Comenzaba una nueva era, y entonces llega una de las escenas más bellas y atrevidas de la historia. El Arca de la Alianza, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba fuera de la ciudad. David ordena que la traigan. Organiza una comitiva, instrumentos, cantantes, músicos, bailarines. Se suponía que iba a ser una celebración, pero la primera vez algo sale mal. Un hombre muere en el camino al tocar el arca de forma indebida. El miedo se apodera de todos. La fiesta se detiene. David retrocede. Pero luego, con reverencia y comprensión, lo intenta de nuevo. Esta vez, el arca entra en Jerusalén con alabanzas, bailes, gritos, alegría. Y David baila como si nadie lo estuviera mirando, sin vergüenza, sin vanidad, como un niño ante su padre. Su esposa, Mical, lo desprecia por ello,
Pero a él no le importa, su corazón estaba de fiesta. Pero cuanto más se expande el corazón, más vulnerable se vuelve. Y allí, en el apogeo de la adoración, en el apogeo del poder, David comienza a abrir una brecha que lo cambiaría todo. Era tiempo de guerra, pero David no fue. Mientras sus ejércitos luchaban en los campos, él se quedó en el palacio. El mismo guerrero que enfrentaba gigantes y lideraba batallas, ahora caminaba solo por la terraza en silencio, como quien busca algo o como quien quiere olvidar algo. Fue allí, esa tarde, cuando la vio. Ella se estaba bañando. Batseba. Su belleza cortó el aire como una navaja. David miró y no apartó la vista. Mandó que la llamaran, y aun sabiendo que estaba casada, y no con cualquiera, sino con Urías, uno de sus soldados más fieles, siguió adelante. El deseo habló más alto. El corazón, que antes ardía por la presencia de Dios, ahora ardía por algo que no era suyo. Pasó la noche. David pensó que todo había terminado allí. Pero días después recibe la noticia. Betsabé está embarazada. Lo que intentó ocultar ahora crecía en su vientre. Entonces traza un plan. Llama a Urías para que regrese del campo de batalla. Intenta obligarlo a ir a casa, a dormir con su esposa, para que parezca que el hijo es suyo. Pero Urías no va. Se queda en el palacio. Dice que no es justo estar con su mujer mientras los demás están en el campo de batalla. ¡Qué ironía! El hombre traicionado era más íntegro que el propio rey. David entonces toma la decisión más sombría de su vida. Envía a Urías de vuelta a la guerra con una carta, una sentencia de muerte. Ordena que lo pongan en primera línea y lo dejen allí. Y así fue. Urías cae. Llega la noticia. Y poco después, David toma a Betsabé como esposa, como si nada hubiera pasado. Pasaban los días y David seguía como si todo estuviera bajo control. El palacio seguía en silencio. Nadie se atrevía a cuestionar al rey. Pero el cielo ya se había movido. Y Dios, que no negocia la justicia, decidió actuar. No con un terremoto ni con un trueno, sino con una historia contada en la sala del trono. Entra Natán, el profeta, tranquilo, sin levantar la voz. Pide la atención de David y comienza a hablar de dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños, el pobre solo una oveja. Criada con cariño, dormía en su regazo, comía en la misma mesa, hasta que un día el rico recibe visitas y en lugar de usar uno de sus animales, toma la única oveja del pobre y la sirve en la cena. Sin piedad, sin remordimiento, David escucha y explota. La justicia que dormía en él se despierta con un grito. Este hombre merece morir. Se levanta indignado. Y entonces llega el golpe seco, certero, que ningún escudo puede detener. Ese hombre eres tú. El silencio que siguió a esas palabras pesaba más que una piedra. David lo sintió. El suelo pareció desaparecer. Su corazón se desgarró allí sin una espada. Dios no solo estaba revelando el pecado, estaba revelando lo que ese pecado costaba. Natán continúa. Dice que Dios lo vio todo, que él fue elegido, sacado del campo, hecho rey, y aún así eligió tomar lo que no era suyo, y por eso la espada no se apartaría de su casa, que el mal que hizo en secreto, Dios lo sacaría a la luz. Y más, el hijo que tuvo con Batseba moriría. David cae en sí, arrepentido, destrozado. No intenta justificarse, no huye, no culpa a nadie. Solo dice, he pecado contra el Señor. Pero el eco de esa elección aún resonaría con fuerza dentro de la casa, porque a veces las cicatrices no provienen de enemigos externos, sino de tragedias que nacen dentro de la propia familia. El castigo no tardó en llegar. El bebé que Batseba llevaba en su vientre nació, pero no con el llanto de la salud ni en una cuna de paz. Llegó con fiebre, llegó con los ojos apagados. David, al saber que el niño estaba enfermo, no soportó quedarse sentado en el trono. Bajó.
Se quitó las ropas reales, se vistió con un saco y se tiró al suelo. Durante 7 días no comió. No habló con nadie, lloraba y rezaba. Dormía en el frío, esperaba un milagro. Los sirvientes observaban desde lejos, sin saber qué hacer. No se atrevían a hablar. Al fin y al cabo, no era solo el rey, era un padre desesperado que intentaba cambiar un decreto celestial con lágrimas. Pero al 7º día, el silencio cambió de tono. El movimiento en el palacio delató lo que no querían decir. El niño había muerto. Los sirvientes cuchicheaban entre ellos, temerosos de contarlo. Si ha actuado así con el niño vivo, ¿qué hará ahora sabiendo que ha muerto?, murmuraban. Pero David se dio cuenta, pidió la verdad, y cuando la escuchó, no gritó, no rompió nada, no se derrumbó, se levantó, fue a sus aposentos, se lavó, se cambió de ropa, fue al templo y adoró. Luego regresó, pidió comida y se sentó a la mesa. Un silencio desconcertante se apoderó de la sala. ¿Por qué comes ahora?, le preguntaron. David respondió con la calma de quien comprende el dolor. Mientras el niño estaba vivo, ayuné, quizá Dios se apiadara, pero ahora se ha ido. No puedo traerlo de vuelta. Un día iré a él, pero él no volverá a mí. Lo que Dios dijo por medio de Natán comenzó a suceder y no tardó mucho. La espada entró en la casa de David, no por manos de enemigos, sino por sus propios hijos. Y lo que sucedió allí fue una sucesión de heridas difíciles de contar. Amnón, el hijo mayor de David, se enamoró enfermizamente de Tamar, su hermanastra. La deseó, tramó, engañó y la violó. Después la despreció. La vergüenza cayó sobre ella y el silencio cayó sobre el palacio. David se indignó, claro, pero no hizo nada. Nada. Quizás por el peso de su propio pasado, quizás por miedo. Y fue entonces cuando otro hijo se levantó. Absalón, hermano de Tamar por parte de madre, de sangre caliente, mirada firme y corazón ardiente. Esperó 2 años, sin prisas, sin ruidos, hasta que un día organizó una fiesta, llamó a Amnón y lo mató, frío, calculado, y luego huyó, desapareció. David quedó destrozado. Primero perdió a Tamar, luego a Amnón. Ahora veía a Absalón alejarse como un extraño. La familia se desmoronaba ante sus ojos y él ya no sabía cómo recomponerla. Pasaron los años. Absalón regresó a Jerusalén, pero el ambiente era tenso. Padre e hijo apenas se miraban. Cuando finalmente se reencontraron, se abrazaron, pero el perdón, el verdadero, nunca llegó. Y Absalón guardaba rencor. Era guapo, carismático, inteligente, y comenzó a hacer política entre bastidores. Se sentaba a las puertas de la ciudad, escuchaba al pueblo, conquistaba corazones. En poco tiempo se convirtió en el favorito de la multitud. Entonces, sin previo aviso, Absalón da el golpe, levanta un ejército, toma Jerusalén y se proclama rey. David, viejo y cansado, huye otra vez. El hombre que venció a Goliat, que sobrevivió a las lanzas de Saúl, ahora huía de su propio hijo. Y en medio de la huida, entre lágrimas y el polvo del desierto, David sabía que no se trataba solo de otra guerra. Era el juicio vivo de antiguas decisiones. El dolor que David sentía en aquel desierto no era solo físico, era una herida en el pecho que ni siquiera el tiempo sabía cómo curar. Huir de los enemigos es una cosa, pero huir de tu propio hijo, eso desmorona a cualquier rey. Incluso en medio de la guerra, David daba órdenes claras a sus hombres. Tratad bien al joven Absalón, por mi causa. Seguía siendo padre, incluso en medio de la rebelión. El ejército de David era experimentado y fiel. Cuando estalló la batalla contra Absalón en el bosque de Efraín, no fue solo espada contra espada, fue padre contra hijo, pasado contra presente, dolor contra honor. El bosque era denso y traicionero, y en medio de la huida, Absalón, con su famoso cabello largo, queda atrapado en una rama.
La mula que montaba sigue adelante y él queda suspendido, colgado, vulnerable, vivo, expuesto. Joab, el comandante de David, al enterarse, no lo piensa dos veces. Ignora la orden del rey. Clava 3 dardos en el pecho de Absalón. Luego los soldados terminan el trabajo. El hijo rebelde está muerto. La revuelta termina allí, pero la victoria no trae alegría. Cuando David recibe la noticia, el palacio se paraliza. El rey no celebra. Llora, sube a su habitación, se cubre el rostro y repite como quien intenta despertar de una pesadilla: «Mi hijo, Absalón, mi hijo, ojalá hubiera muerto en tu lugar». El sonido de ese lamento es como el eco de todas las culpas que cargaba. Era más que tristeza, era arrepentimiento mezclado con amor. El pueblo vence, pero el rey se hunde en el duelo. Sus hombres regresan de la guerra sin aplausos, sin himnos, solo silencio. Y aunque intentaba seguir adelante, David sabía que las grietas en su casa no se habían detenido allí. La espada aún rondaba, y una vez más, de su propia sangre, otro hijo comenzaría a moverse, con la mirada puesta en la corona. El tiempo pasó y el cuerpo de David ya no soportaba el peso de la corona. Las batallas en el exterior cesaron, pero en su interior, él seguía luchando. El frío lo consumía incluso en los días cálidos. Las mantas no eran suficientes. La vejez llegó como un recordatorio. El niño del pasto, el guerrero de gigantes, el rey de los salmos, ahora era solo un hombre frágil, tratando de dejar todo en orden antes de partir. Pero ni siquiera en ese final hubo paz total. Otro hijo, Adonías, viendo la fragilidad de su padre, pensó que era su oportunidad. Guapo, carismático, lleno de aliados, se autoproclamó rey sin permiso. Organizó un banquete, llamó a los oficiales, pronunció un discurso, intentó tomar el trono por la fuerza del silencio de un padre cansado. Pero David aún tenía fuerzas para una última decisión. Al enterarse de la traición, mandó llamar al profeta Natán, al sacerdote Sadoc y al fiel Benaía. Con autoridad, a pesar de estar enfermo, declaró ante todos: «Mi hijo Salomón será rey». Ordenó que lo ungieran y lo llevaran al trono montado en la propia mula real. Cuando el pueblo lo vio, estalló en júbilo. Los gritos resonaron por toda la ciudad, tan fuertes que Adonías los oyó y tembló. Salomón asume el trono con la bendición de su padre y el favor de Dios. Y David, en sus últimos días, llama a su hijo para que se acerque. No le habla de guerra, ni de oro, ni de fama. Solo le dice: «Ande en los caminos del Señor, guarda los mandamientos, obedece su voz». Era como si cada palabra llevara el peso de toda una vida. Victorias, derrotas, altibajos, abismos, todo en un solo consejo. Y allí, sin grandes discursos, sin multitudes, David descansó. Pero las huellas que dejó siguen vivas hasta hoy. Porque en cada caída, en cada acierto, en cada lágrima y salmo, hay lecciones que siguen gritando. Y eso es de lo que tenemos que hablar ahora. La historia de David no está hecha solo de victorias, milagros y salmos cantados al atardecer. También está llena de grietas, decisiones equivocadas, noches de insomnio y lágrimas que nadie vio caer. Y eso es precisamente lo que la hace tan cercana a nosotros. David no era perfecto, era humano. Cometió graves errores, sufrió dolores, perdió hijos, hirió a personas que amaba. Pero aún así, Dios nunca lo rechazó. ¿La diferencia? David se quebrantaba ante Dios. Cuando pecaba, no huía, sino que corría hacia el altar. Rasgaba sus vestiduras, pero aún más su corazón. Sabía que el trono podía ser suyo, pero el reino siempre fue de Dios. Y es por eso que, a pesar de todos sus tropiezos, la Biblia sigue diciendo que David era un hombre según el corazón del Señor. De él aprendemos que ser usado por Dios no significa ser intocable, que el mismo corazón que vence a gigantes también puede abrir brechas peligrosas,
que la mayor guerra de la vida no es contra los filisteos, sino contra el propio orgullo, y que el verdadero arrepentimiento no es solo sentir culpa, es volver, es confesar, es cambiar de camino. David nos enseña que Dios no busca la perfección sino la entrega, no le impresionan las victorias sino la sinceridad. Porque, después de todo, fue a través del linaje de David que vino el rey más grande de todos, Jesús. Así que, cuando mires tu propia vida y veas errores, fallos, capítulos que te gustaría borrar, recuerda a David, recuerda que Dios es especialista en nuevos comienzos, y que un corazón quebrantado, cuando se doblega ante Dios, puede ser más fuerte que cualquier ejército. La historia de David termina con descanso, pero las lecciones siguen resonando, porque a veces el mensaje más importante no viene del héroe invencible, sino del hombre que cayó, lloró y fue levantado por la gracia. Si te gustó la historia de David y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia,